El día de hoy vamos a hablar acerca de la disminución de inscritos en las universidades en Colombia y adicional tocaremos el tema de uno de los episodios de Black Mirror. También hablaremos sobre la dificultad que afrontan los jóvenes para poderse independizar y cómo esto trae implicaciones para su salud mental. Así que comencemos. Esta semana fue bastante movida con varias noticias importantes, ¿no? De hecho, sí, hay una muy reciente, lo que está pasando en las universidades en Colombia. Digamos que salieron unos estudios contrastando si las personas que se inscriben, puntualmente el que preocupó fue el de la Universidad Nacional, que tú sabes que es una de las universidades públicas más conocida y también, pues, por no decir que la más importante que lo es. Para este año se inscribieron 6.000 personas menos si lo comparamos con abril del 2024. Y revisando puntualmente a qué se deben las razones, la primera fue un tema estructural y es que claramente la universidad sigue siendo cara. Sí. No sigue siendo accesible para todo el mundo y muchos prefieren invertir esa plata incluso en emprendimientos o en algo que les permita ganar dinero a corto plazo. Un ejemplo, alguien prefiere comprar un vehículo y meterse o como Uber o como pickup en una moto. Uh-huh. Y la segunda es que obviamente las carreras no te aseguran conseguir trabajo, ni mucho menos lo que se conoce como el éxito en la vida. Es decir, que tengas un trabajo, más adelante que puedas tener una casa y conseguir otros objetivos. No sé cómo lo veas. Sí, pues digamos que es un tema bastante complejo. Yo también le incluiría un elemento ahí, y es que hoy en día se tiene mucho la percepción, sobre todo en esta universidad puntualmente, de que tú empiezas tu proceso académico, pero no tienes tan claro cuándo termina, porque esa es una de las universidades donde más constantemente se generan paros, donde les alargan los semestres. Ahorita, por ejemplo, con lo de el tema de que la minga indígena se apropió de las instalaciones, también ha sido un tema bastante complejo. Y pues yo siento que eso también puede contribuir a que la gente se desanime un poco en postularse, y porque pues también es la realidad de que es muy difícil entrar a esa universidad. Yo me acuerdo que en mi época sí era como muy exigido el tema de postularse como sea, y en mi curso, de todos los que se postularon, nadie quedó. Yo no me acuerdo por qué no me postulé, pero sé que mis compañeros sí y ninguno. Yo me acuerdo que eso era como por grupos, como que el grupo uno eran los que les fue súper bien en la calificación. Grupo 2 y así sucesivamente, y si quedabas del 3 para adelante ya era casi imposible que entraras, y ellos quedaron en esos grupos. Entonces son varios factores ahí importantes. Sí creo que el mayor peso está sobre, pues, que ya no existe esa creencia de que el título te asegura una estabilidad laboral, te asegura un éxito en la vida, sobre todo porque nosotros fuimos la generación, siento yo, de ese ensayo y error, porque en lo personal sí hubo esa creencia en mi familia de que la carrera universitaria era lo único que te iba a asegurar una posibilidad de salir adelante, y pues la realidad es que no. Hoy en día existen muchos mecanismos, algunos, como tú bien dices, tal vez más rápidos, más eficientes, y pues los jóvenes prefieren optar por eso a esperar 5 años de hacer una carrera que cuando ellos empiezan pueda que la carrera esté en auge, pero cuando se gradúen tal vez la carrera ya no tenga tanta importancia y se enfrentan a un mundo laboral pues bastante hostil. De hecho, también hablaremos de eso más adelante, sobre el cómo esto afecta a la realidad de que los jóvenes ya no tienen la misma facilidad de antes de poderse independizar. De hecho, yo también vengo de una familia que no cree en la universidad. Entonces, como tú dices, sí también siento que somos como la generación de prueba, porque en mi familia no se cree porque todos han, de hecho, lo que han recibido o incluso el dinero que ellos han logrado conseguir, han decidido invertirlos en negocios. Por suerte les ha ido muy bien a la mayoría, creo que pocos negocios de esos no han sido exitosos, pero también es un tema de cultura, ¿no? No son rolos, sino que son paisas. Entonces también siento que si tienen Ah, sí. tienen algún tipo de vena pues para levantar negocios, en eso tengo que decir que son muy buenos. Luego ya tenemos la parte administrativa en donde las habilidades no son tan superiores, pero mira, por eso en mi caso tampoco nunca, pues mi familia nunca ha sido de universidad, incluso cuando uno le habla de estudios superiores, todos dicen como, bueno, como que bueno, inténtelo, pero también lo sienten como
una pérdida de tiempo y de dinero, Y de dinero. y que te atrasa en contar con recursos económicos. Así también es como ellos lo perciben. Y en general también es que no solamente pasa en la nacional, porque Ajá, también conozco, pues, digamos, puntualmente mi hermana ahora que está estudiando, van pasando los semestres, van habiendo menos personas en el salón, total. y esto viene siendo hace unos años, pero es que también las universidades están acostumbradas a exigirles a los estudiantes Ujú, eh, cosas que es como si la universidad, ponle que es algo así como se percibe el trabajo. Es como que las universidades en Colombia no han entendido que la vida del estudiante no se basa solo en la universidad. Entonces, sino que hay muchos estudiantes que sí requieren, por ejemplo, trabajar. Incluso ujú. hablan con la universidad como para que les permita tener ese tiempo y la universidad es como que básicamente son de malas, porque lo he tenido que Sí, escuchar en la universidad de mi hermana, ¿no? Como si Colombia fuera un país en el que uno se puede dedicar a hacer una sola cosa, pues no es así. sí, Eh, hay, darse el mucha, jugo. hay muchas familias que dependen de los universitarios, incluso hay universitarios que requieren trabajar para sostener el pago de matrículas y lo que pues exige la universidad, ¿no? Libros, fotocopias, bueno, depende de la carrera la que estés estudiando. Y mira que esto en Canadá es muy diferente. Y lo Ok. pongo, por ejemplo, porque he conocido gente que estudia allá y dicen como realmente en Colombia no se ha entendido que hay estudiantes que no pueden dedicarse solamente a eso, no vienen de familias o que tienen las posibilidades económicas para pagarles la universidad Ujú. o tampoco vienen o tampoco se pueden sobreendeudar. Y en Canadá, mira que el modelo de estudio, sí, lo que escuchabas que es muy bueno. Entienden que el universitario es más allá que un universitario, que tiene Ujú. una vida fuera de eso, y por lo tanto allá la gente sí tiene tiempo, digamos, para trabajar o hacer otras actividades fuera de la universidad. No, y es chévere porque también hay otros sistemas educativos como el de Estados Unidos que prioriza también la posibilidad de que el estudiante escoja también qué tipo de formación quiere y complemente mucho su carrera con otros estudios donde pues no sé, pueda que estés estudiando psicología, pero también te dan la posibilidad de ver clases de finanzas, de derecho. Entonces también te permite prepararte en un enfoque más práctico, más personalizado, cosa que no pasa en Colombia. En Colombia siempre es una malla curricular muy estricta, muy cuadriculada. Y, Total. y lo que tú dices, por ejemplo, en los pregrados, es muy normal ver una persona que entra a las 7 de la mañana, tiene una clase y un hueco de 3 horas y otra clase y así lo mantienen hasta las 5 o 6 de la tarde, imposibilitándolo Es tenaz. para poder trabajar. Y la única alternativa que les queda es trabajar de día, estudiar de noche, pero aún así de noche es muy difícil porque normalmente es la modalidad, no es como el semestre normal, sino cuatrimestres. Por Ujú. ende, pues el ritmo es muy acelerado y les exigen trabajos, o pues lo viví personalmente, trabajos que te exigen de 2, 3 días de plazo y pues tienes que leer una cantidad absurda de información, construir el trabajo y muchas veces tener que hacerlo en grupo, lo que implica ponerte de acuerdo con horarios de otras personas, que es muy difícil. Y siento que eso hace que la calidad de la educación que se está recibiendo se pierda bastante. Y más porque hoy en día se ha utilizado la virtualidad como la moneda de cambio para todo. Y la educación ahí sí se siente mucho más superficial, podríamos llamarlo. Porque pues al menos en un salón, o es mi percepción, pues uno interactúa más, tiene la posibilidad de conversar con otros, de compartir como puntos de vista. Pero pues en la virtualidad el 90% de las personas tiene apagado el micrófono, la cámara y muchas veces por lo que tú dices de que nos toca estar haciendo otras cosas, tal vez ni siquiera le están prestando atención a la clase y eso hace que de por sí pues esas mallas curriculares no te dan la formación necesaria para poder ejercer adecuadamente tu profesión. Pues ahora imagínate con estas condiciones pues dificulta muchísimo más las cosas y siento yo que otro factor muy importante que desmotiva a las personas hoy en día a estudiar es la realidad de que tú sales después de 5 años de haber invertido un montón de dinero, Y porque ni tiempo. siquiera es el semestre, exactamente el tiempo, sino también el tema de solamente en fotocopias, transporte y cuadernos y todo eso, como el tema Sí. de papelería es un montón de plata.
Y más que antes, no sé si te pasó a ti, pero a uno le tocaba comprar los libros originales porque no era posible fotocopiar y todo eso, y eso era un gasto absurdo de libros que uno ni siquiera sabe dónde están hoy en día. Pero la realidad es que inviertes todo eso y cuando sales al mundo laboral te ofrecen menos del mínimo a veces. Y uno dice, me maté 5 años estudiando, metiéndole la ficha a una tesis para salir a ganar lo mismo que una persona bachiller, no por desmeritar la formación del otro, sino porque en teoría eso me aseguraba a mí unas condiciones muy diferentes y pues la realidad es que no. No, no se retribuye como tú dices. Yo tengo que decir lo que sinceramente lo estoy viendo es con mi hermana. Y el tema de comprar, lo que mencionas, ¿no? Los libros, digamos a ella que estudia derecho, pues Uy, obviamente son tiene que tener carísimos. los códigos. No es una cosa exagerada. O sea, te lo juro que es Sí, una cosa exagerada. Y aparte llegan y tú ves que llegan en una cajita, llegan con un montón de, bueno, como elementos adicionales, pero yo también digo, o sea, de verdad que lo que uno paga por cada uno de esos códigos, y creo que es aún peor lo siguiente, y es que los profesores a fuerza te lo exijan, pero ujú, uno ve que pasan los semestres y resulta que el código solamente lo usaron, mira, en el semestre sí lo usó 3 o 4 veces, y es como que, bueno, o sea, a que tras de que la educación en Colombia se está quedando bastante atrás ujú, respecto a lo que está pasando. Bueno, que Colombia, incluso yo me atrevería a decir que en un plano mundial, sobre todo con el tema de las tecnologías que avanzan a pasos total. gigantes. Entonces, yo también digo como que es absurdo los precios, lo que tú dices también, como el desgaste. Yo tuve que ver a una amiga cercana, como Sí. tú comentabas el tema, ella intentaba trabajar y estudiar y tuve que ver cómo su salud mental, bueno, se vio completamente deteriorada al punto de que muchas veces decía cómo nos podemos ver y tan pronto nos sentábamos en ese café a hablar, todo lo que hacía era atacarse a llorar. De verdad que muy duros también los que, pues, no voy a decir que deciden porque no es una decisión, pero los que logran equilibrar, ¿no? Trabajar con estudiar, porque de verdad que Colombia es un país donde eso es, no es brutal. Y agrégale tú a eso, yo no sé cuál fue tu experiencia, pero cuando uno sale, a mí, por ejemplo, me pasó, cuando terminé de estudiar, Sí. me encontré, o sea, hice las prácticas y luego tuve un hueco laboral como de 1 año y medio, porque simplemente Ajá. para las empresas no era interesante tener una persona que no tenía experiencia. Pero pues tampoco la empresa te puede dar experiencia y sí como un poco como el meme, pero Sí, sí, la sí. realidad es que suele pasar. Yo no sé cuál fue tu experiencia de ese lado. Bueno, primero agregando algo a lo que tú me decías de tu compañera que casi que colapsó, a mí me pasó Sí, algo parecido. Justamente hablamos de eso. eso en el episodio de esta chica que subió su historia a TikTok, como la semana siguiente de haber subido ese video, o no me acuerdo, yo soy malo para las fechas, pero bueno, el tema es que me pasó que estaba, como te decía, los que uno estudian a virtual y distancia, es muy rápido el ritmo de estudio y a mí me tocaba entregar la tesis. Estaba en un equipo de trabajo que no era el más compatible y aparte teníamos otros dos trabajos donde teníamos que entregar todo de ya para allá y pues el tiempo en el trabajo, las exigencias y demás, como que todo se acumuló y a mí me llegó a dar un Claro. ataque de pánico en el trabajo y es muy difícil Dios. porque pues claramente uno no tiene ahí cómo expresarlo sino intentar regularlo lo mejor posible, tratar de que nadie se dé cuenta y seguir con su vida. Y yo decía, ok, tal vez no me afecta tanto porque de una u otra forma, gracias a Dios y a la vida, yo tengo el conocimiento y las herramientas para identificarlo. Pero pues a la mayoría de personas tal vez no tienen esa posibilidad y se dejan desbordar y terminan con un colapso mental completo que los puede llevar inclusive a incapacitarse y pues les afecta todo, porque pues si uno deja de trabajar, pues ya no tiene cómo pagar sus estudios y por consiguiente tampoco tiene cómo sostenerse, entonces se vuelve como un efecto mariposa donde todo se vuelve caos y es muy difícil porque pues lo que hablábamos y lo que hemos dicho muchas veces, uno no tiene la posibilidad de decir, voy a parar 3 meses, me los tomo para mí y ahí sí retomo, eso no pasa. E inclusive yo me he dado cuenta en el ámbito profesional que con que tú pares un mes, para muchas empresas ya no sirve tu experiencia anterior, entonces
ya entras en desventaja en comparación a otras personas. Entonces sí es una realidad bastante compleja. Y en mi caso, cuando me gradué, fue chistoso porque yo hice las prácticas en un colegio como psicólogo organizacional, pero era un colegio como de técnicos, pero también como de validación de bachillerato. Y la que era como mi jefe, por decirlo así, era la directora de recursos humanos, pero también era la coordinadora académica. Entonces eran dos áreas que son muy pesadas. Yo no sé qué pasó una semana antes de yo terminar mis prácticas, ella renuncia y me ofrecen a mí ese puesto, claramente ganando, creo que fue menos del mínimo lo que llegué a ganar en su momento. Dios. Y era muy difícil porque allá la jornada de trabajo era de 6 de la mañana a 6 de la tarde de lunes a sábado y los domingos tenías que estar pendiente. Entonces yo sí viví esa época de me quemé en un momentico porque no venía con la preparación para entender ese mundo, no tenía ni bendita idea de que era una coordinación académica o No, cómo ejercer. claro. Y aparte, pues lo que hemos dicho, lo que a ti te enseña en la universidad no es lo mismo que vienes a ejercer en tu profesión y aprender sobre el ritmo y ver la presión que tenías encima, más el desgaste de estar allá metido 12 13 horas al día, era una cosa loca y pues sí, creo que alcancé a llegar a tener el síndrome de burnout, pero, pero pues nada, después pasé a otro trabajo donde ganaba casi lo mismo. Digamos que en mi caso que llevo más o menos 6 años em, como profesional, me atrevería a decir que hasta los últimos 2 y medio fue que empecé a ganar un salario mayor al mínimo. Y es una realidad muy compleja porque si te pones a mirar, en mi caso, la inversión para la universidad, yo creo que fácilmente rondaría los 80 90 millones de pesos. Bastante alto, muy Y venir alto. a ganarme el mínimo por 3 años, pues uno dice, pues no es justo y ahora entiendo por qué las nuevas generaciones dicen, pues prefiero arriesgarme a ser creador de contenido, a crear una aplicación, a vender, a ser Ay, independiente, porque pues los antecedentes que somos nosotros en este caso, pues no brindamos mucha certeza de lo que puede venir para ellos en el futuro. que de todas formas también emprender es muy duro. Yo sé que mi hermana también conoció a un chico, digamos, él lo que, ¿sabes? El que hizo, se dio cuenta de que la universidad de pronto no le Ujú, cumplía con las expectativas que él tenía respecto al sí. estudio. Él ya tenía un emprendimiento donde le iba muy bien. No se salió. Lo que hizo fue cambiar a una universidad que le diera más espacio para seguir con su emprendimiento. Y así, en caso de que las cosas por ese lado no funcionaran, igualmente tener un colchón. Tenía un plan B. Exacto, pero no todo el mundo igualmente no todo el mundo le funciona, porque también uno siento que se habla muy a la ligera de emprendimientos, pero emprender es muy duro también, o sea, pasas por una cantidad, así como pasas por una cantidad de aprendizaje, pues obviamente las caídas y probablemente, y lo sé por, como te digo, o sea, mi familia es paisa y todos tienen negocios, pero antes de atinar al negocio que era, es cierto que tuvieron muchas pérdidas económicas, Ajá. muchísimas, y aún así teniendo un buen negocio y sacando ese negocio para suplir los otros emprendimientos, de los emprendimientos te digo, funcionará uno, ni siquiera diría que entre 10 entre 20 o sea, No, es verdad, y la gente subestima mucho eso por lo que hablábamos, porque en redes sociales te muestran la persona que dice voy a emprender y te muestran un minuto después cómo logró el éxito más grande del mundo y piensan que pueden replicarlo, no se educan, no entienden a profundidad cómo funciona, se lanzan a lo loco y pues terminan quemándose muy rápido. O inclusive también es tema, siento yo que pues, aparte de la preparación y conocimiento, hay que tener la realidad de que el tema de contactos y un poco el tema de suerte, pues van a estar implícitos ahí para que una persona pueda o no lograr esas metas como emprendedor, pero siento que sí se le está dando demasiado pie a que hoy en día tienes que ser tu propio jefe y, sí, y hace que las personas que no pueden hacerlo se sientan aún peor con ellas mismas. Entonces, con el tema de la comparativa, pero pues la realidad es que ambos mundos pues tienen sus cosas buenas y sus cosas malas. O sea,
el emprendedor tiene la posibilidad de salir adelante y volverse rico y expandir su negocio, pero el empleado también puede tener la certeza entre comillas, pues de que tiene un ingreso fijo que puede darle pues lo que necesita y el sustento para su familia. Y hay personas que se sienten completamente cómodas siendo toda la vida empleados y no está mal. Yo no entiendo también, tú mencionas las redes sociales y es verdad que hay un tema de hacer hincapié en que la gente a fuerza tiene que tener un negocio propio, lo que tú dices, ser su propio jefe y por ahí Sí, está el camino para que te veas súper exitoso y súper grande. No, hay gente que, oigan, dio con una buena empresa, tiene un sueldo digno, le da para vivir y está bien, sí, se sienten cómodos siendo empleados y eso también está perfecto. Pero incluso, pero son las redes sociales que todo el tiempo son los que dicen como, oiga, ¿será que entonces yo debo ser una persona mediocre para querer ser toda la vida empleado? Y la realidad es que no, y justamente ahí, y lo podemos empezar a unir, si no tienes nada más para complementar por ese lado, con lo que es el capítulo de Black Mirror del que vamos a hablar. ah, sí, ese capítulo es una locura. Pero sí, quería complementar, era que justamente tengo una amiga que tiene una muy buena estabilidad laboral, trabaja en una Sí, empresa muy, muy buena. em, y también depende, pues, obviamente, de las decisiones financieras que uno tome, pero en el caso de ella, pues ha tenido tan buena gestión de su economía que le da la facilidad de estar cómoda, de tener la posibilidad de si quiere viajar o no, pues también tener la tranquilidad de que tiene su trabajo, pero que si el día de mañana no lo tiene, pues también tiene un colchón de emergencia en caso tal de que no, de que pues no consiga trabajo tan rápido. Entonces sí siento que eso es importante y quería relacionarlo un poco con un video que yo subí ayer. Últimamente me he dado cuenta que el contenido creado para personas que quieren aprender sobre finanzas realmente no es tan asequible como lo ofrecen. Era ujú, justamente también la sobreestimulación que se está teniendo, no sé si te ha pasado a ti, de las inversiones, de cómo también hay mucho contenido en redes sobre que debes empezar a invertir desde ya y demás, que siento que es necesario, pero también siento que te dicen verdades a medias, porque lo que hablaba era que todos te dicen que puedes invertir desde 20.000 pesos, ponle tú, 20.000 pesos sí, colombianos en diferentes plataformas. Pero después vienen y te dicen que no es rentable hacerlo así, que debes invertir 1.000.000 de pesos colombianos. Entonces, de entrada te prometen algo que cualquiera podría hacer, pero después te dicen que no es así. Y eso hace que muchas personas digan, no, pues, ¿cuándo voy a conseguir 1.000.000 de pesos para poderlos invertir? Porque pues muy seguramente ese 1.000.000 de pesos me supone a mí 3 o 4 meses, no sé, de arriendo o de mercado. claro. Entonces, siento yo que se romantiza demasiado ese tipo de temas que son importantes hablarlos, todo lo relacionado a las inversiones, el manejo del dinero y demás, pero como que se hace tan cuento de hadas que la gente prefiere decir, no, pues yo sigo en mi día a día y ya veré después qué hago, en vez de poder sentarse a tener esa conversación con ellos mismos o con su familia de cómo puedo administrar mejor el dinero y cómo puedo empezar a utilizarlo a mi favor. Yo tengo que decir que no estoy de ese lado del algoritmo en mis redes sociales. Sin embargo, siento que estoy en un lado peor, porque he visto videos incluso que ay, lo que tú dices es como, no, empieza a invertir en criptomonedas y Ah, sí. te hablan incluso de bolsa y es como que, o sea, son videos que al final igual termino bloqueando para que no me vuelvan a aparecer, pero uno también dice como que ven, o sea, a qué clase de personas te estás refiriendo. Encima simplemente lo haces para mostrar que tú lo lograste o probablemente Ujú. para que la gente empiece, que en realidad esto terminas así. Lo hacen es realmente para que la gente pregunte y dice como, ay, no, te invito a mi curso gratis, pero en realidad el curso gratis también tiene un punto donde vas a tener que pagar y estafarle a la gente. A mí me pasó algo y es que no es estafa como tal, porque pues la persona se ve honrada y demás. Si te hacen, porque hay muchos que lo hacen ven a mi clase gratuita de primeros pasos para invertir, no sé qué, te dan como una base, un conocimiento y cuando necesitas la herramienta o ya profundizar, ahí te dicen, bueno, mi curso gratuito llega hasta acá, para pagar el siguiente curso es tanto. Tanto. Y dicen, es muy Ay, chistoso Dios. porque lo mencionan como si fueran migajas, porque dicen, son solamente $900
pero esto te va a cambiar la vida, aquí tengo los resultados de estas personas que lo lograron, no sé qué, y si no tienes el dinero, pues o sea, decía como que así como se puede endeudar para viajar y demás, pues puede pedir un préstamo para comprar este curso. Y uno dice, creo que ahí ya no le está hablando a la población que supuestamente quiere ayudar a salir adelante y a que pueda progresar. Y en realidad eso no, lastimosamente en redes sociales uno rara vez escucha o ve personas que si busquen una ayuda, no, eso siempre termina en que quieren sacar tu dinero de alguna forma. Total. Em, entonces es como que, mira que sí, pasa lo mismo. Yo como te digo, no estoy de ese lado, no soy muy dada cuando se trata de dinero. Las redes sociales es a lo último que pongo atención. En algunas cosas sí, no digo tampoco que todo sea malo. Por ejemplo, yo he conocido lo que es aplicaciones o sí como neobancos como Nu, justamente gracias también a Sí, redes además. sociales y no Mm, está mal, o sea, para que tus ahorros no se vean así como desgastados. Ahí es perfecto, porque vas ganando estos rendimientos y no tienes ahí como tu plata, como dicen, pues debajo del colchón. total. Pero cuando se trata de temas de inversiones, justamente sí me gusta escuchar a los cercanos, porque la gente cercana es la que te va a dar todo el detalle de cómo lo hicieron. También te van a aterrizar realmente en el camino qué cosas salieron mal Claro. y en ese momento no la vieron, les hizo perder dinero y si lo lograron también cómo lo hicieron. Entonces, porque también incluso he tenido familiares, ¿sabes? Yo recuerdo a un familiar y este familiar puntualmente primero le dijo a mi mamá y fue como, no, es que yo estoy invirtiendo en esta aplicación, le explicó todo. En efecto, Ok. los rendimientos estaban siendo buenos. Como los rendimientos estaban siendo muy buenos, eso le dio más confianza para invertir más, pero hubo lastimosamente un momento en que todo ese dinero se cayó. Se cayó y lo que había invertido de nueva cuenta, pues lo perdió. Uy, qué dolor. Entonces también sí, por eso con esos temas incluso también es mejor, no sé, escuchar a cercanos que han tenido éxito y ojalá uno igualmente contar en su círculo con ese tipo de personas, porque es que Total. las redes sociales sí, de verdad que todo el camino final es para que les compres algún tipo de curso y Bueno, llevarte pues más allá. es su trabajo, pero pues obviamente sí es fuerte ver cómo utilizan ese tipo de estrategias que, así como las iglesias que hablábamos en el episodio anterior, pues juegan Total. con la esperanza de personas que realmente anhelan poder salir como de ese círculo tan complejo donde sienten que están ahogándose. Pero pues es algo interesante y justamente relacionado un poco a lo que decíamos del episodio de Black Mirror, que es un episodio muy, muy completo en cuanto a esa crítica social también que hace y es, pues básicamente es una sociedad donde todos tienen como un perfil y todos pueden ver como el perfil de la otra persona y saber la calificación que tiene, que es de 1 a 5. Y básicamente como que la élite está del 4-5 hacia adelante o del 4-7 hacia adelante. Sí, tal La cual. clase media está del 4 al 4-5 y de ahí para abajo los empiezan a mirar como bichos raros y como que todo gira en torno a eso y pues me parece muy interesante. No sé tú cómo viste ese episodio. De hecho, y ahí complementándote, en ese episodio se muestra como cuando no tienes un puntaje alto, no tienes acceso a ciertas cosas. Nuestra Sí, protagonista quiere alquilar, perdón, una casa, pero le dicen como, no, es que tienes que tener, si mal no me equivoco, 4.2 sí. o 4.5, algo así era lo que tenía que tener, y pues ella le faltaba muy poco. Y justamente por allá en el colegio estuvo con una compañera que en realidad la trataba súper mal y se Sí. nota también como esas conexiones súper forzadas de Ajá. parte y parte para lograr hacer un puntaje mayor, tanto de la protagonista y esta compañera que justamente estaba como en ese grupo de las élites que tú mencionas, Ujú. pero ella quería alcanzar más puntaje y lo que hacían era jugar lo que hacen las redes sociales, jugar con las emociones de las personas. Entonces yo me acuerdo que incluso la protagonista se estaba preparando todo un discurso, lo repite, entre medias llora, Sí. lo practica con esta persona que en realidad la trataba súper mal, se conocieron cuando estaban casi que, vamos, en el jardín, Ujú. que ahí es cuando voy también con estas relaciones súper forzadas, pero es muy cierto esas percepciones
tan distorsionadas que crean las redes sociales, muy distorsionadas, y ese capítulo, esa es la crítica de ese capítulo, y también como uno mismo pierde su identidad por cumplir con lo que los demás quieren ver. Es ver hasta dónde soy capaz de llegar con tal de cumplir las expectativas de los demás o con tal de encajar en esa sociedad que para mí es lo ideal, porque pues eso le pasó a ella, que dijo, bueno, voy a meter mis ahorros como parte de pago para poder apartar este apartamento, voy a esa fiesta, me van a dar muchas valorizaciones positivas y la logro. Y la verdad es que en un momentico se le acabó esa vida y empezó a enfrentarse a Se una fue, realidad sí. de que es estar del otro lado de la moneda y ver cómo te rechazan por pequeños errores, porque es que era tan forzado todas las conexiones que tenía que literalmente se les veía en la sonrisa como no podía ser natural, sino súper fingida y ver que cualquier mínima expresión, cualquier mínimo comportamiento o palabra que utilizara la iban a juzgar y de una vez era como si le tuvieran una pistola, pero en vez de una pistola era el control donde te iban a calificar de 1 a 5. Entonces era ver esa presión social y cómo de una u otra forma esa presión te lleva a explotar y a derrumbarte, que fue lo que le pasó a ella sobre el final de la serie. No, mira que tengo que decir algo, y es que Westcol, me imagino que has escuchado de Westcol, Por supuesto. este tipo, bueno, este tipo tiene algo, y es que a mí no, bueno, Westcol es alguien que la verdad no me viene en gracia, pero hay veces que siento que es de los pocos creadores de contenido que es capaz de decir cosas sin filtro, no digo que todas, algunas cosas sin filtro, y al tipo sale funado y de todo, pero yo digo, más de uno lo pensamos así. Total. Más de uno lo pensamos así, pero sí está también todo este tema de que en redes sociales ahora la costumbre es fingir toda una personalidad también que no tienes, simplemente para agradar a otros, ¿no? Entonces como que yo soy súper, bueno, súper tranquilo y súper buena persona, y uno va a ver por detrás y, señor, o sea, y verdad que uno también lo dice por experiencia propia, está muy lejos esa personalidad de la realidad, incluso, y esto ya lo hablamos también en capítulos anteriores, la vida que llevan, pero muy, muy, muy alejada. Y este capítulo critica todo ese tipo de cosas y cómo pues al final ni siquiera vale la pena, porque conocemos el lado contrario en ese capítulo, que es la persona que la lleva en el camión, esta mujer que le dice como, yo Sí. era igual que tú, y le describe incluso todo como ella vivía, Ujú. y como también hubo algo que la hizo colapsar, ¿no? Ella incluso lo menciona, tuve la muerte de mi esposo y ahí me di cuenta de que todas esas conexiones reforzadas, pues ni siquiera eran amistades, ¿no? Era por un puntaje. Y El quisieron cuando mi abandonar. esposo, exacto, cuando mi esposo murió, todos me empezaron a calificar mal porque pues me salí de casillas porque el hospital no me ayudó, es decir, la sociedad misma, Ujú. pero Y- reflejada de otra forma. Y mira que más adelante, ahí como para complementar este capítulo, uno encuentra la temporada 7, el primer episodio, que es la de Gente Común, que es de hecho de los que más gustó, Ok. una crítica similar, pero también está como más condicionada por lo que, o la sentí yo más criticando lo que son los lives de TikTok, pero, pero encuentra uno, o sea, encuentra uno también una persona que hace cosas que no, pues obviamente que no quiere hacer por conseguir más que atención, dinero, Ujú. dinero de esa forma. Entonces, incluso estos dos, pues es que Black Mirror, la razón por la que es, o por lo menos a mí me gusta tanto esa distopía, es porque sí critica alguna problemática social actual. Y justamente estos dos capítulos contrastan muy bien con eso, ¿no? Con cómo tú accedes a hacer cosas que no eres ni te representan por obtener en uno la atención en redes sociales y conseguir, pues, ciertas, lo que tú consideras ciertas metas, objetivos, y en el otro es porque necesitas el dinero y te ves obligado a hacer ciertos actos, y exponerte y humillarte para que pues Literal. otras personas te suelten algo de dinero. No, y mira que algo que me parece muy curioso es ver cómo hoy en día en redes sociales ahora está también la tendencia de vamos a ser naturales, vamos a mostrar nuestro yo real, pero tú miras el contenido que supuestamente es lo real o transparente y sigue siendo muy forzado. O sea, cuando te muestran, este es mi desayuno real, no sé qué, y muestran un Total. desayuno que parece una foto de Pinterest ahí
súper ahí, superficial, súper perfecta. Y uno dice, eso no es tan real, o sea, realmente, por más de que la gente quiera, se ha dado cuenta que necesitan esas apariencias para seguir destacando en redes sociales y seguir siendo relevantes, porque si se muestran tan naturales, pues la gente no les va a prestar atención porque de cierta forma lo que atrae a otros es esa sensación de quiero tener lo que ellos tienen o quiero lograr lo que ellos ya lograron. Y eso también pues pasa en el capítulo, ¿no? De ver cómo ella constantemente está viendo las posibilidades que va a alcanzar cuando sea ese miembro de élite de 4.7 puntos. Y por otra parte está el hermano, que es el que muestra como la desconexión completa de ese mundo y de yo no voy a aceptar esto que me quiere imponer la sociedad y vivo más relajado, más tranquilo, sin tantas preocupaciones y me va mucho mejor porque algo que vemos constantemente en el capítulo es cómo ella se presiona a sí misma, vive con un nivel de estrés de que absolutamente todo le salga bien y inclusive eso la lleva, por ejemplo, a hacer esas recetas que vio que se veía horrible esa comida que preparó. Pero pues como tenía que encajar, estaba dispuesta inclusive a ceder a cosas como sus gustos culinarios. Entonces, es lo que tú dices, es ver hasta dónde son capaces de formar esa identidad propia con tal de acoplarse a los demás. No, y la idea también es como, y es que yo también digo, a ver, como que no tiene sentido, ¿sabes? O en mi cabeza no hace sentido tú generarte todo ese estrés necesario cuando al final, o yo considero que es que todos buscamos una vida en donde podamos vivir tranquilos. Yo no digo que siempre sea lo que hay que apuntar a alcanzar, ni la felicidad, pero que es necesario el desgaste y siento que la gente no, hombre, no lo entiende. Aunque también siento que TikTok ha dado para que resalten personas que están completamente fuera de esos parámetros perfectos, de la rutina perfecta, de las super comidas. Yo últimamente he estado viendo muchísimo a una persona de Guatemala, es Ujú. una mujer y es cero el estereotipo, pero encanta, o sea, tiene tanta, pues justamente como es un reflejo de cómo es la realidad, como probablemente sería el comportamiento de uno en su rutina, en su preparación, en lo que le gusta el Sí. día a día, y como se muestra tan natural, es muy fácil engancharse con ese tipo de contenido. Que siento que eso, incluso, porque como te digo, Black Mirror lo que hace es tomar lo que está pasando actualmente en la sociedad, Ujú. y este siendo de los primeros capítulos en ese momento, era probablemente lo que más estaba en tendencia. En la actualidad, incluso resaltan personas que son una contraparte a eso. Y la gente lo que hace también es hacerle burlas. Ya hace unos meses, creo que pasó hace unas semanas, no sé si lo viste, este señor que tenía toda una rutina súper preparada, que a las 5 hacía no sé qué cosas y a las 5:05 estaba haciendo otra Sí, X cosa. sí, sí. Y la gente que hizo lo parodió. Sí, total. Entonces a mí también me parece muy bueno que, pues en la actualidad, que ya pasó un tiempo desde ese capítulo que criticaba en ese entonces lo que se veía en redes sociales, Sí. también tenemos ese otro contraste donde a la gente también le gusta un poco más lo natural y gente en realidad que tenga ese carisma y que sea muy fácil empatizar, así no sean personas que se vean como ni super aesthetics, ni que tengan rutinas súper preparadas, pues no, incluso le hacen es burla. La verdad, Ujú. las personas que se muestran en la actualidad, sí, muchas veces se les toma es como memes. Y aún así no deja, o sea, no dejan de ser relevantes esas personas que se muestran perfectas, ¿no? Porque lo que tú dices, está la contraparte que le va también muy bien, pero hoy en día uno mira esas figuras y es absurdo la cantidad de seguidores que tienen y la comunidad que generan alrededor de esa vida perfecta que pues claramente no es tan así como lo pintan. Y siento yo que este tema, que es sobre todo como la presión social de hacia dónde vamos, hace que sea tan difícil el tema, por ejemplo, de la independización de los jóvenes, porque siento que también hay una presión ahí social, no sé si te ha pasado, no sé si lo has visto en amigos y cercanos, de si tiene 30 años y vive con sus papás, entonces es un fracasado, no logró nada en la vida y hace que muchas personas prefieran irse a meter a cualquier lado con tal de salir de ese encaje de ya no soy un fracasado porque ya no vivo con mis papás y están dispuestos a hacer lo que sea, que justamente pues se veía en varias estadísticas que han analizado acá en Colombia,
y es que ya no es tan fácil para para los jóvenes poderse independizar, poder siquiera pensar en adquirir una vivienda, porque la gente ya no está tan entusiasmada como hablábamos al inicio de tener una carrera profesional, porque no hay un trabajo estable. De hecho, decía que la tasa de desempleo de los jóvenes rondaba el 16%, que es una cifra absurdamente alta en comparación a la tasa de desempleo general. Y ver que otra La gran parte, general, dime, perdón, y te lo complemento ahí, la general está en el 9.6, entonces exacto. lo que dices es completamente así, o sea, está exageradamente alta. Y aparte, pues el tema de que otra gran parte de la población de jóvenes trabaja en la informalidad, haciendo que no tengan la posibilidad de cotizar ni su seguridad social por lo menos, y tampoco tengan las garantías para poder ir a decirle a una inmobiliaria, arriéndeme este apartamento o permítame intentar comprar, porque pues si a duras penas sé que hoy voy a trabajar, no sé qué me para el futuro, pues no tengo la posibilidad ni siquiera de decir, bueno, voy a pensarme endeudarme por los siguientes 30 40 años de mi vida. Sí, de hecho, en eso tienes toda la razón. Y como dices, curiosamente sí tengo estos familiares, sobre todo yo creo que los que están todavía en sus veintes, ¿no? Sí les he tenido que escuchar como no. Yo ahora mismo estoy, por ejemplo, trabajando súper fuerte para en mis 30 tener la vida arreglada, pero no es la vida arreglada que probablemente esta persona piense, sino la que Ujú. la sociedad ha impuesto. Entonces, la que la sociedad ha impuesto es que tienes que tener una vivienda propia. Hay algunos que lo logran, que bien por esas personas, pero no es la normalidad. Y tener incluso, piensan en tener una familia, una estabilidad económica. Yo lo único que me pongo a pensar es como, bueno, qué triste cuando se estrella un poco y se dé cuenta de que lastimosamente la realidad de Colombia o las oportunidades que hay en este país no están de pronto alineados a, a lo que uno quisiera conseguir, por más de Ujú. que uno se esfuerce, porque la meritocracia es una mentira. Entonces, pues uno piensa en eso, pero sí, tienes toda la razón. Incluso yo misma tuve que vivir una situación cercana, y es que si escucha a una persona adulta, muy adulta, decirme como que Michelle, ¿qué hubo? ¿Y para cuándo el apartamento? Ajá. Obviamente yo lo único que pensaba, o como que, bueno, ya sabes, estás en hora del apartamento, pero yo decía, hombre, o sea, ya había estado ya hace yo un tiempo averiguando proyectos, o sea, de verdad que las cifras son absurdas, y también me pongo a pensar como, bueno, y voy a tener esta deuda por 20 25 años. Y en ese momento se lo dije, le dije, bueno, la realidad en Bogotá, porque esa persona vive en otra ciudad, es que los apartamentos están en estos costos, mi sueldo es tal, y voy a tener una deuda probablemente por 20 años y 25 años, lo que me va a generar un estrés absurdo. Entonces, como que por ahí no me dan las cuentas y no estoy segura de quererme meter todavía en eso. Mi momento fue la respuesta, pero se sintió, ¿sabes? La presión, porque aparte es Claro. de esas personas cercanas y que uno aprecia y que de pronto vieron una época diferente, porque pues esta persona sí, con esfuerzos, pero tiene su vivienda propia, y uno dice como, bueno, mi realidad sí es muy diferente a la tuya de hace, estamos hablando de 30 años atrás, creo que es más o menos lo que Ah, me no, lleva eso era otro mundo, literal. exacto. Pero sí es cierto, incluso uno mismo lo vive, ¿sabes? Uno tiene que escuchar, no sé, habrá el que tenga que escuchar a la tía diciéndole, a papá, a la mamá, como que, oiga, usted para cuándo familia, para cuándo apartamento, pero es que la realidad actual es muy diferente. ¿Sabes a qué me hiciste acordar tú? Yo recuerdo haber visto ya hace un tiempo, te estoy hablando fácil de hace 1 o 2 años, a una persona, a una mamá estadounidense preocupada en su carro diciendo como que realmente nuestra sociedad actual y están bueno, en primer mundo o en Sí, la potencia mundial, decir, mis hijos, estoy segura de que van a estar bien el resto de su vida por la herencia, por lo que conseguimos, lo que consiguió mi esposo y yo, pero por sus propios medios la sociedad no les da la oportunidad para llegar a tener una casa. Y ella decía, y es muy triste tener que decir que incluso tengo a mis hijos viviendo en mi casa porque no es posible que se puedan independizar en este punto. Y total. creo que cuando es a una persona diciendo algo así, también, o sea, un mismo papá,
cayendo en cuenta en eso, tú dices que preocupante. No, y más allá que yo he escuchado que la educación en Estados Unidos es tan cara que la mayoría tienen que financiarla porque pues no todos pueden acceder a becas y muchos duran, así como acá con el ICETEX, duran casi toda la vida pagando esa deuda, lo cual les imposibilita por completo pues pensar siquiera en poder adquirir una vivienda. Y retomando un poco lo de Colombia, es triste ver cómo esas viviendas que tal vez son las más asequibles para un rango de salario de 1 a 2 salarios mínimos, son Ujú. viviendas que les llaman famosamente las cajas de fósforo porque son absurdamente Total. pequeñas. O sea, yo veía un proyecto hace 1 o 2 meses como de 23 metros cuadrados, era el apartamento y no bajaba de 200 millones de pesos. Y Esas yo son las digo, cifras. es absurdo, o sea, Sí, total. pensar que esa es mi posibilidad para lograr independizarme es desmotivar por completo a las personas hoy en día y más aún que ahora les quieren exigir que tengan hijos por la baja natalidad en Colombia, pues es un chiste completo, porque dime tú cómo vamos a lograr siquiera uno a sostenerse cuando La Puya, que es un canal de YouTube que hace muy buen contenido, a mi Total. parecer, hacía un Sí. análisis y decía que en promedio tú necesitas tener 3.100.000 para lograr mantenerte con lo relativamente básico, teniendo en cuenta que el promedio de arriendo en Bogotá es de 1.800.000. Y si comparamos eso con la idea de que el salario mínimo en Colombia es 1.400.000, pues es algo completamente absurdo y bastante triste pensar en que supuestamente con el mínimo es el mínimo que necesitas para vivir, pero pues la realidad es que no. O sea, había personas que comentaban ese video y decían, yo ahora apenas tengo para pagar el arriendo y me quedan 20.000 o 50.000 para ver cómo sostengo el mercado de la quincena o del mes de mi familia, porque no les alcanza para nada más. No, incluso, y estamos, bueno, ahora que tú lo mencionaste, tuve la oportunidad de ver ese video de la puya, y es que ahí también hay que tener en cuenta cuántas personas, por ejemplo, tienen ese ingreso de 1.100.000. O sea, en Colombia la realidad es que la mayoría tiene ese acceso al mínimo, que uno, incluso uno mismo se pregunta cómo hacen para vivir con el mínimo, ¿sabes? Sí, En la actualidad eso es de locos. Y las personas, y sé que las personas que ganan más o menos de 5 o 6 millones para arriba, bueno, incluso la cosa es peor porque es un porcentaje muy pequeño. O sea, si no, yo igual voy a poner en pantalla el porcentaje, pero hace poco también lo sacaron, hace poco se dividió lo que se considera la clase baja, media y alta en Colombia, que ahí era ese tema, absurdísimo. no, es loco cómo está repartido eso, como dices, es muy lejano, o sea, a lo que se requiere para vivir. Bien, bien, porque es que no faltará la persona que diga, no, yo sí gano el mínimo, Y me y es alcanza que para todo. he visto, sí, he visto los comentarios. Yo ganando el mínimo, entonces sí me alcanzó incluso para ahorrarme para un apartamento. Los he tenido que ver. Y hay veces Ujú. uno se pregunta, bueno, páseme el secreto, dígame cómo lo hizo. Sí, la verdad sí. No, uno a veces se lo pregunta, pero también uno se encuentra casos de que dicen, es que yo ganaba el mínimo, pero tú vas a ver detrás y son personas que vienen de una familia que en realidad tiene una buena base económica, Ujú. vivía en las casas, en la casa de sus papás sin pagar un solo peso de absolutamente nada, o sea, no hacer aportes, y Ah, en bueno, realidad se esa es ahorraba otra todo ese situación. mínimo. Exacto. Claro. Entonces es como que, bueno, pues también vamos a mirar cuál es tu realidad, ¿sabes? Porque la realidad de la mayoría de las personas no es así. Entonces, No, como que hacer comentarios sobre ese sobra. ese estudio que tú mencionas, me acuerdo mucho, fue de una cifra puntual y era que el que ganaba como de 700.000 pesos hasta casi 4 millones se consideraba clase media. Y uno decía, ¿cómo le vas a decir a una persona que con 700.000 pesos es Es clase estupidez. media cuando ni siquiera eso le alcanza para pagarse una pieza? Porque hoy en día los apartamentos en arriendo rondan de 900.000 pesos para arriba y no Tal es que cual. sean las mejores condiciones, porque pues de hecho lo hablábamos antes del episodio. Hay personas que dicen, no, no tengo la certeza de poder ir a pagar arriendo que me alcance, porque la única manera de hacerlo es ir a barrios de estrato bajo muy peligrosos y pues no es un lugar donde yo quiero que se críen mis hijos. Yo sí lo que he tenido que ver, bueno, primero,
tú mencionaste una cifra ahí que son 700.000 pesos y me impresionó que hubieran trabajos donde tú tienes un horario laboral normal, es decir, el que tiene la ley colombiana, y Sí. ese sea tu sueldo. Eso fue lo Ujú. primero, o sea, me parece de locos que hayan trabajos que se atrevan a ofrecerte menos del mínimo. Eso empezando por ahí, que fue una de las cosas que me sorprendió. Y lo segundo que iba a comentar es que sí también he escuchado de personas, y puntualmente lo irse a vivir a barrios que ganan buen dinero y lo que han hecho sí es irse a vivir a zonas de estas para ahorrar. Eso, bueno, me parece, no voy a criticar a nadie porque me parece una jugada bastante buena. Ujú. Recuerdo yo conocer a un chico hace como un año que, por ejemplo, él me decía, yo tengo un sueldo de 6 millones de pesos y la razón por la que me puedo permitir ahorrar tanto o permitirme también como ciertos gustos, bueno, lo primero es que sí tiene un sueldo muy bueno Sí. y lo segundo es porque decidió, por ejemplo, irse a bueno, a una parte en Bogotá, en Bosa, y con eso se ahorró muchísimo en arriendo porque él me decía, yo no quiero invertir, o sea, no me interesa invertir en un montón de dinero en un lugar en donde no voy a estar la mayoría de tiempo. Entonces, Ujú. pagarle como arriendo ganas a otras personas no tiene sentido y básicamente esto fue lo que hizo. Pero hay personas que ni siquiera eso es una opción, sino que por lo que ganan se ven obligados a lo que tú dices, vivir expuestos a la inseguridad, incluso yo creo que, o por lo menos a mí las cosas que más me molesta es el tema del ruido. O Sí. sea, para mí eso es como súper primordial porque de verdad, o sea, conozco gente incluso que ha llegado al punto en que por ruido ya, mira, no duermen, empezando porque no duermen bien, escuchan sonidos por todo lado, música por todo lado, y ya empiezan mal, ¿no? Ya empiezan, para mí ya empezaste con una desventaja cuando ni siquiera te puedes asegurar tu descanso, porque llegaste a Así un es. día de laboral cansado, donde no vas a rendir, donde probablemente incluso, y tienes que soportar incluso todo el estrés del trabajo, bueno, es Ujú. una locura, o sea, a mí también me parece, yo no sé, en Colombia deberían acabar ese tema de y sabes de qué me acordé, yo no sé si tuviste al político que dijo hace ya unos años, en una entrevista, fue, que dijo, como no, pero es que cuánto gana una persona de clase media, cuánto tiene un sueldo, 20 millones de pesos. Clase media y clase medio alta. Personas que ganan 20, 25 millones y 60 millones. Mírame, Sí. yo no sé si tú lo viste, pero la desconexión en este país respecto a la gente que nos dirige y la realidad de verdad que es impresionante, por eso es que tampoco se avanza. Qué locura Esas eso. personas ganan un promedio de cuánto, como 30, 40 millones de pesos, fuera de que 40. les pagan un montón de como subsidios, por decirlo así, de transporte, de teléfono, de seguridad. Pues uno dice, pues obviamente cómo ellos van a siquiera imaginarse cuál es la realidad de una persona que gana 1.400.000, que está ahorita el mínimo. Pues es que no tiene punto de comparación, pero sí, sí me acuerdo muchísimo de ese video. Creo que era como un debate para una alcaldía o algo así. Pero pues es ver la triste realidad y es ahí donde uno dice, entrar a hablar de la discusión de cómo sostener la salud mental, pues es una conversación casi que perdida, porque pues si las personas no tienen su sustento básico, que es por lo menos alimento, un lugar donde descansar, pues nunca le van a prestar atención a qué es la salud mental y ni siquiera se preocupan si tienen bien o no esa salud mental, porque su preocupación es, necesito conseguir el dinero para este mes, para el arriendo, para el estudio de mis hijos y demás. Y es una conversación que es escasa también en redes sociales de cómo ayudar a este tipo de personas a intentar sacar un espacio para, pues por lo menos tener como ese respiro mental, porque viven totalmente colapsadas, abrumadas y son personas que por lo general uno las identifica muy fácil porque constantemente están irritadas, en parte por lo que tú decías, porque no tienen esa posibilidad de descansar a lo mejor 8 horas, porque muchas veces tienen una jornada de trabajo de 8 o 10 horas, llegan a su casa a preparar las cosas del día siguiente y los que tienen familia, venga, hacemos tareas con el niño o preparamos lo que tengamos que hacer. Entonces, es un ritmo de vida tan acelerado y tan drenador, por decirlo de alguna manera, que hace que estas personas pues tengan una calidad de salud mental pues bastante deteriorada. Incluso tú encuentras que las personas se resignan, ¿no? Es como Ujú. que dicen o se sienten como en un círculo. Trabajar,
pagar cuentas, los que tienen familia, bueno, también responder por los niños, Así es. por como que también hacer parte, ayudarles a hacer tareas o demás, medio descansas, se vuelve a repetir. Y uno encuentra gente, o sea, a mí sí me parece muy desolador, ¿sabes? Tener que hablar con personas como que me dicen, es que es lo mismo, para todos va a ser igual, y no hay, encuentras que ni siquiera hay ya emoción o como que ya ni siquiera intentan algo Sí. diferente ni más allá, por eso, digamos que a mí sí me gustaría escuchar por tu parte, porque tengo que decir que yo en este sentido sí no tengo muy, o sea, no puedo decir como que te recomiendo que hagas tal cosa, si te soy sincera, no. Yo creo que hay algo importante es intentar cómo resignificar las cosas. Lo que hablábamos justamente de la sociedad tiene una idea general de que es éxito, de que es una vida alegre, de que es una vida tranquila y pues teniendo unas circunstancias económicas mucho más complejas, pues siento yo que la mejor alternativa es dar ese resignificado a, bueno, qué cosas dentro de mi estilo de vida o dentro de mi cercanía pueden darle como ese sabor diferente a lo que estoy viviendo, a cosas que tal vez no puedo cambiar porque muchas de estas personas entienden que no tienen la posibilidad de pagarse unos estudios, de escoger un mejor trabajo o de tomarse unas vacaciones. Entonces es empezar a encontrar también como esos pequeños momentos del día o esos pequeños momentos que puedan contribuir a una mejor calidad de vida y de salud mental. Por ejemplo, existe algo en psicología que se llama activación conductual, que básicamente es lo contrario a lo que nos enseñan con la motivación, que la motivación es me siento motivado y ahí sí actúo. En este caso es actúo para sentirme motivado o para sentirme mejor. Entonces, cosas como, por ejemplo, no sé, intentar un fin de semana salir a caminar a un parque o tratar de leer un libro, así sea un libro pirata que a lo mejor es más económico de conseguir. No estamos Claro, recomendando nada acá, pero a lo mejor es sí. más económico. Em, de cosas que le guste a la persona, que pueda intentar identificar esas pequeñas cosas o el tinto que me tomo en la mañana que pueda tomármelo, respirar tranquilamente, porque pues sería mentira venir a decirles, no, mire, consigan terapeuta, consigan una persona que les organice sus finanzas y van a crecer. Eso sería mentir a la gran realidad que existe hoy en día, al menos en la economía colombiana, pero sí por lo Total. menos empezar a ver esos pequeños puntos que contribuyan a favor, inclusive la posibilidad de poderse acostar, de respirar un momento en la cama antes de dormir y decir, bueno, pues tengo por lo menos por lo que estoy luchando, que son esas cosas básicas y que pues a mí me pueden contribuir. Y si tienen hijos, pues los hijos normalmente son ese mayor motor, ¿no? De me aguanto lo que estoy viviendo porque anhelo que mis hijos tengan mejores condiciones que las mías y pues eso también puede ayudar a que ese factor motivacional pues incremente un poco y los saque un poco como de ese círculo vicioso de pensamientos negativos, autolesivos, autosabotaje e intentar ver las situaciones que tengo y sacar el máximo provecho de ellas. No, y me parecen muy buenos los consejos, también te los pregunté porque yo cometí el error con una persona en alguna ocasión de decirle como, bueno, ve a conocer un lugar y te despejas. Y la persona me dijo, uno, el tiempo, y Ujú. lo más importante es que no sé en otras ciudades, pero esa persona me decía, en Bogotá todo está hecho para que tú gastes dinero, perdón, o sea, en todo, todo te cuesta, incluso ir tranquilo a tomar un café es un plan que se ha vuelto caro, que se ha vuelto costoso. Carísimo. Exacto. Entonces esa persona, claro, yo dije como que fue pucha, me hubiese quedado mejor callada, porque en efecto yo ahí hablé desde mis posibilidades, pero no desde las, pues, desde las posibilidades que esa persona me estaba comentando, ¿no? No, total, y eso hace que sea más difícil justamente estas recomendaciones porque de lo que hablábamos. Para mí puede darse la posibilidad, no sé, de ir a cine un fin de semana para desconectarme, pero a lo mejor Total, lo que vale ese cine descuadra por completo la economía de una familia completa. Entonces, es así. por eso digo que es encontrar dentro de lo que para ti ya es una rutina, esas cosas que puedes cambiar el significado. O sea, estoy seguro que de pronto está la posibilidad, no sé, de tomarse un tinto pequeño en el trabajo o antes de entrar al trabajo y empezar a darle significado a este momento es para mí. Tal vez no para reflexionar y encontrar la verdad absoluta del mundo ni el sentido de la vida, pero es para mí.
y Sí, que me haga total. sentir bien con eso, porque si yo no entiendo o no tengo esa conexión con esas pequeñas cosas, pues irremediablemente voy a pensar que nada tiene sentido y que lo que hago simplemente es como una condena por no haber nacido en una mejor familia. Entonces, sí creo que ese puede ser un punto inicial de partida. Por supuesto, lo ideal sería buscar ayuda profesional y demás, pero pues entiendo que no es posible para muchas personas. Entonces, pues partir de ese punto y a lo mejor de pronto utilizar internet en YouTube. Hay muchos videos como muy corticos y muy prácticos de, bueno, venga, simulemos que lo voy a escuchar o simulemos que está en un proceso de terapia o que va a ser un proceso de meditación. Entonces, inclusive te ponen ruidos em, de lugares, zonas verdes y demás, o como ríos, cascadas y esto. Entonces, creo que esos pequeños minuticos pueden contribuir bastante más que si quedo simplemente resignado a volverme como un robot, un piloto automático donde ni siquiera pienso. Porque muchas veces pasa eso, que prefiero desconectarme de mi realidad y moverme como si fuera un robot que no tiene conciencia, no analiza, no critica, sino sigue la rutina una y otra vez y pues eso es lo que más daño hace. Son muy buenos esos consejos. Y a mí, o sea, me parecen, como te digo, me parecen ganadores. Incluso me hubiese encantado escucharlos en la época donde económicamente de pronto no era más estable. Pero bueno, por suerte sí pasó en una época donde de pronto uno sí, pues era más joven y sí es bien sabido que pues entre menos experiencia uno tiene, como que más, no sé, como que más tienes no te hace falta la motivación. Exacto, eres más Entonces, optimista de que puede cambiar la cosa. exactamente, y es lo que también te lleva como a actuar. Pero sí es cierto que no, también se llega a una edad, como yo te digo, o sea, sí he tenido que ver personas que dicen como es siempre lo mismo, ¿para qué me esfuerzo? Es un bucle. Bueno, yo creo que incluso, no, bueno, no sé si todavía estamos nosotros en punto, pero quizás más adelante sí valdría la pena investigar un poco más y hablar de inversiones más realistas, ¿no? Más realistas y que sí pueda hacer cualquier tipo de persona, pero como te digo, sí también sería nosotros responsablemente tomarnos el trabajo también a investigar eso y también comentar Total. qué nos ha funcionado. Sí, a mí me gustaría bastante ese tema. Siento que ya tenemos un poco más de cancha en el asunto porque en mi caso ya llevo un par de meses juiciosamente analizando ese tema porque yo sí traté de sacarle provecho a ese tipo de clases gratuitas y entender que de verdad uno tiene que tomar conciencia y tomar decisiones, al menos dentro de nuestras posibilidades. Sé que tal vez no es la realidad para todos, pero pues en nuestro punto creo que es donde más debemos tomar esas decisiones con conciencia. Yo tuve un choque de realidad bastante fuerte en un lugar donde trabajaba, justamente Ujú. porque vi una persona de, ponle tú, 60, 70 años que seguía trabajando porque nunca tomó la decisión de ni siquiera pensar en qué tengo que hacer para pensionarme o qué voy a hacer cuando no tenga edad para poder seguir trabajando. Y pues literalmente la persona vivía el día a día. O sea, en el momento en el que él renunciara a ese trabajo, pues iba a quedar sin nada porque no tenía casa, no tenía ahorros. Por la edad probablemente no lo iban a contratar en ningún lado y nunca logró como el criterio mínimo para pensionarse. Entonces fue un choque muy duro de decir, si sigo con las decisiones que estoy tomando en este momento, probablemente yo llegue a esa misma situación. Entonces creo que eso me ayuda a reflexionar, a mirar las cosas diferentes y pues ya llevar unos meses donde estoy tratando de cambiar el chip, porque eso también es una conversación larguísima de cómo tenemos implantado en la cabeza de que gastemos hoy y mañana después miraremos, Dios proveerá o para eso Sí, trabajo, porque son total. frases chistosas y frases cliché, pero que de verdad están incrustadas mucho en la idea y en la identidad de muchas personas y pues que son realmente dañinas y muy tóxicas. Hemos hablado en el pasado de que el tema de las pensiones está bastante perdido para esta generación. Esa es una realidad porque la gente no está teniendo hijos, pero no es culpa de la gente no estar teniendo hijos, sino que es que la situación no va para hacerlo. Entonces, probablemente si no hay trabajadores en el futuro, pues no hay cómo sostener las pensiones. Y es a lo que probablemente se termine llegando. Ajá, y contribuyendo a lo que tú dices, el tema de la desinformación es muy delicado porque pasó hace poco a un familiar que, pues hoy en día están muy en auge estas plataformas de inversión.
a él le vendieron muy el cuento de una plataforma de inversión, más o menos como para hacer trading, algo así. Le dijeron, no, meta 500.000 pesos, usted los va a reinvertir, va a hacer tal cosa, va a tener unas ganancias como del 20-30%, y las va a retirar y sucesivamente. Entonces se lo pintaron de tal manera que no parecía una pirámide, pero en el fondo sí lo era, terminó Pero, perdiendo plata. Y de por sí, esa plata eran los únicos ahorros que tenía. Ahora imagínate volver a empezar desde ceros y con la desmotivación ahora de sentir, me siento re perdido en esto, ya no sé en quién confiar y pues ya no voy a meter la plata en cualquier lado. Entonces, sí es importante educarse en estos temas, pero siento yo que hacerlo con cabeza fría, sobre todo las decisiones financieras hay que tomarlas lo más objetivamente posibles y mirarlo asertivamente para que en el momento en que escojan hacer lo que consideren con sus ahorros, pues no se vayan a estrellar con esta realidad de la desinformación o de esa información que nos brindan para intereses particulares. muchas gracias por vernos y sobre todo que pues los consejos y las conclusiones, aunque sea que le lleguen a una persona y que le sirvan, pues súper ganador. Totalmente. Entonces, nada, ahí sí como dices que nos vemos en un próximo episodio. Chao, chao. Chao, chao.